Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida sin... La tumba de Leo Dan, el misterio que estremece al mundo 90 días después. Han pasado 90 días desde aquel adiós que paralizó a millones. 90 días desde que el mundo lloró la partida de una de las voces más emblemáticas de América Latina, Leo Dan. Pero lo que parecía ser un cierre sereno, ha dado un giro oscuro, inesperado y estremecedor. ¿Es realmente Leo Dan quien yace allí? Familiares guardan silencio, investigación secreta en curso porque su tumba fue sellada bajo estrictas medidas de seguridad. ¿Por qué algunos allegados afirman no haber visto el cuerpo en el funeral? ¿Y qué significa ese extraño símbolo grabado en la lápida que ha generado especulaciones entre teólogos, numerólogos y hasta exmiembros de su equipo personal? En los últimos días, se han filtrado audios, cartas misteriosas y videos inéditos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre su fallecimiento. ¿Fue una muerte natural? ¿O un retiro planificado al estilo de los grandes mitos del espectáculo? Algunos aseguran que Leo Dan había recibido amenazas. Otros, que estaba investigando secretos dentro de la industria musical que jamás debieron salir a la luz. Y hay quienes aseguran haberlo visto, con vida. ¿Puede ser posible? Lo cierto es que hoy, su tumba se ha convertido en un símbolo de dudas, de silencio y de algo que no cuadra. Algo que las autoridades se niegan a explicar y que sus propios familiares evitan comentar. Están protegiendo una verdad que el mundo aún no está listo para conocer. En este video, te revelaremos todo lo que se ha ocultado. Analizaremos los rumores más inquietantes, los documentos filtrados, y los testimonios que podrían darle un nuevo sentido a esta historia que parece sacada de una novela de suspenso. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, porque esto no ha terminado. Y lo que podríamos descubrir en las próximas horas, podría sacudirlo todo. ¿Estás preparado para conocer la verdad detrás de la tumba de Leo Dan? La cuenta regresiva ha comenzado. Y lo que estás a punto de ver, no te dejará dormir esta noche. Antes de que su nombre se convirtiera en leyenda, antes de que su voz recorriera el mundo, dejando una huella indeleble en los corazones de millones, Leo Dan era simplemente Leopoldo Dante Tevez. Un niño de mirada profunda, nacido el 22 de marzo de 1942, en Atamisqui, un pequeño rincón de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Un lugar donde la vida transcurría en medio del polvo, la pobreza y las dificultades, pero donde la música era la única herencia sagrada que parecía emanar desde las entrañas de la tierra misma. Desde muy temprana edad, Leo no solo escuchaba los sonidos del mundo, sino que los sentía, los vivía. El canto de los pájaros al amanecer, el susurro del viento atravesando los cañaverales, el crujir de la madera de las casas humildes donde se refugiaba la esperanza. Para él, todo parecía estar cargado de una melodía secreta, esperando ser descifrada. Los vecinos de su barrio cuentan que, a los 5 años, Leo ya era capaz de tararear melodías que jamás le habían enseñado, como si el universo le hablara en un idioma que solo él entendía. Creció en una familia sencilla, de raíces profundas en el campo y con una fe inquebrantable. Su padre, un hombre de campo silencioso y austero, imponía el peso de la disciplina, mientras que su madre, con su dulce voz y su amor por la música folclórica, llenaba la casa de melodías que se convertían en refugio en medio de las carencias. Fue ella quien primero descubrió que aquel niño de ojos grandes tenía algo especial, algo que no venía del mundo, sino de su interior. Algo que, con el tiempo, se manifestaría como una voz capaz de tocar las fibras más profundas del alma. Sin embargo, Leo no era un niño como los demás. En la escuela, a pesar de ser un buen estudiante, su mente estaba siempre en otro lugar. Soñador y distraído, se perdía en sus pensamientos mientras los demás recitaban lecciones. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos de guitarras, pero cuando la profesora le pedía que cantara, el aula enmudecía. Había algo en su voz, una mezcla de ternura y melancolía que calaba hondo, incluso en los adultos. Muchos años después, Leo revelaría en una entrevista que su infancia no fue tan idílica como muchos creen. Yo era un chico muy solo, confesó. A pesar de tener varios hermanos, sentía que estaba marcado por una soledad profunda, como si su alma estuviera conectada a una frecuencia diferente.
Algunos rumores, que aún no han sido confirmados, hablan de episodios de depresión silenciosa durante su adolescencia. Momentos oscuros de introspección que lo empujaron a escribir sus primeras canciones como una forma de no perderse a sí mismo. En esos días, la música fue su única salvación. Fue precisamente en esa etapa de su vida cuando tomó una decisión trascendental: estudiar canto por correspondencia. Sin dinero para asistir a academias ni la posibilidad de viajar, Leo se entregó a las revistas musicales, devorando cada palabra escrita, escuchaba la radio con una obsesión insaciable y practicaba frente al espejo, imaginando a un público invisible que aún no existía. Cantaba con los ojos cerrados, soñando con los aplausos que un día llegarían, aunque aún no sabía cuándo ni cómo. Pocos saben que Leo Dan se construyó a sí mismo. Sin padrinos, sin conexiones, sin privilegios. Su única herramienta era su voz, que fue puliendo entre zambas, baladas y las penas del corazón. En su casa le decían que soñar con ser artista era cosa de locos, que debía conformarse con el campo, con el silencio. Pero él ya lo sabía, su destino no podía limitarse a la tierra, a la rutina, ni al olvido. Él tenía la certeza de que algo grande estaba esperando por él. Así, a los 18 años, Leo se despidió de su hogar y partió hacia Buenos Aires, una ciudad desconocida, llena de promesas y desafíos. Con una guitarra vieja y un bolso lleno de sueños, Leo no tenía dinero ni contactos. Lo único que llevaba consigo era una fe inquebrantable: algún día, el mundo lo escucharía. El joven de Atamisqui estaba decidido a demostrar que la música no es solo un arte, sino una forma de transformar la vida. Sin embargo, lo que le esperaba en la gran ciudad no era la fama inmediata, sino puertas cerradas, traiciones y desafíos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la fama y la fe. Pero, lo que Leo no sabía aún, era que la ciudad también le ofrecería una oportunidad inesperada que marcaría el comienzo de una carrera que, décadas después, lo convertiría en una de las voces más queridas de Latinoamérica. Este fue solo el principio, la semilla que germinó en medio de la soledad y las dificultades. Leo Dan, el niño que transformó el dolor en poesía, estaba a punto de escribir la primera página de su historia. Pero lo que vino después fue aún más increíble y, como todo buen misterio, estuvo marcado por luces y sombras que solo el tiempo revelaría. Era un joven desconocido, un sueño fugaz en la jungla de concreto de Buenos Aires. Leo Dan, con su guitarra desgastada y sus ilusiones intactas, llegó a la gran ciudad a principios de los años 60, en una época donde el país respiraba un aire de transformación. Buenos Aires le prometía todo: fama, fortuna, amor. Pero también lo ponía frente a los miedos más profundos que había aprendido a ocultar: la incertidumbre, el rechazo y, por encima de todo, las puertas cerradas. No tenía mucho. Solo un par de canciones nacidas de su alma, una guitarra de segunda mano y una pasión a prueba de fracasos. En esos días de soledad, Leo se convirtió en el huésped invisible de muchos bares, cantando para un público que jamás lo vería. En cada rincón donde se refugiaba, su voz comenzaba a llamar la atención. Nadie sabía aún quién era, pero todos sentían que había algo especial en él. La música para Leo Dan, en esos primeros momentos, era mucho más que un arte. Era un acto de supervivencia, de resistencia. Casi nadie creía en su talento. Cada presentación era un rechazo disfrazado de indiferencia. Pero Leo no se dejaba vencer. Se presentaba una y otra vez en concursos, programas radiales, bares pequeños, sin descanso, sin importar cuántas veces sus sueños fueran aplastados por la desconfianza. Pero fue en una de esas noches de lucha, en un pequeño bar de Buenos Aires, cuando algo ocurrió que cambiaría su destino. Una noche llena de magia y de rumores. Entre el público, un productor lo escuchó. Ese mismo hombre, años después, sería uno de los pilares de su carrera. En sus memorias, se ha dicho que al principio, este productor no podía creer lo que estaba escuchando: una voz, aún imperfecta, pero que tenía una fragilidad que tocaba el alma. El productor, cautivado por esa voz, se acercó a Leo y le dio la oportunidad que tanto había esperado. Un susurro en el aire, una promesa de cambio. Pero las cosas no fueron fáciles.
En ese entonces, Leo Dan era solo un joven con la esperanza de que alguien, algún día, lo escucharía. Y el destino, por fin, le había dado una oportunidad. Su primera grabación fue un sencillo que, por increíble que parezca, no tuvo el impacto que esperaba. La industria no estaba lista para su estilo, y la reacción fue fría. Pero Leo, imparable como siempre, no se dejó vencer por el fracaso. A pesar de que muchas de sus primeras canciones fueron rechazadas por las discográficas que preferían a artistas más comerciales, más pulidos, Leo persistió. Sabía que su tiempo llegaría. Fue entonces cuando Celia llegó a la radio, y todo cambió. La canción tocó el corazón de un oyente perdido entre las sombras de la ciudad. Poco a poco, el nombre de Leo Dan empezó a esparcirse por las calles de Buenos Aires hasta llegar a todos los rincones del país. Pero como todo éxito temprano, este también estuvo marcado por rumores y especulaciones. Se decía que muchos en el ambiente musical veían el ascenso de Leo Dan con escepticismo. Algunos incluso comentaban que su estilo romántico no encajaba con las tendencias del momento. Otros, más cercanos a los murmullos, susurraban que su ascenso había sido manipulado, forjado por relaciones ocultas detrás de las cámaras. Había quien aseguraba que un productor influyó directamente en su éxito, creando al artista. Pero, al final, nada de eso pudo frenar su inevitable camino hacia el estrellato. El viento ya estaba soplando a su favor. Lo que realmente marcó su éxito, lo que lo hizo diferente, no fue la industria ni las estrategias que pudieran existir detrás de su nombre. Fue su sinceridad, su capacidad para hacer de cada canción una confesión personal, un pedazo de su alma entregado al público. En cada acorde, en cada palabra, se sentía la vulnerabilidad de un hombre dispuesto a desnudar su corazón ante millones. A finales de los años 60 y principios de los 70, Leo Dan se consolidó como uno de los nombres más importantes del pop latinoamericano. La gente lo veía como el hombre que hablaba de amor, de nostalgia, de esperanzas rotas, pero pocos conocían la historia que se escondía detrás de esas canciones. Una historia de luchas internas, de sacrificios, de traiciones dentro de su círculo cercano. Muchos rumores señalaron que las tensiones en su vida personal aumentaron conforme su fama crecía. Algunos indicaron que las relaciones personales de Leo se vieron sacudidas por la repentina atención que su éxito atrajo. De hecho, en esos años de triunfo, hubo quienes aseguraron que Leo atravesó crisis personales profundas, momentos de soledad y dudas existenciales, una realidad oculta a los ojos del público. Sin embargo, lo que el mundo veía era a un Leo Dan con una sonrisa perfecta, cantando con el corazón abierto, mientras las sombras se cernían sobre su vida, ocultas a la vista de todos. Lo que pocos sabían es que ese joven que había crecido en la pobreza y la incertidumbre estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, mantenerse fiel a sí mismo mientras el mundo entero lo observaba. Leo Dan no solo luchaba por la fama, sino por algo mucho más valioso, su identidad, su amor por la música y los secretos que llevaba guardados en lo más profundo de su ser. El inicio de la carrera de Leo Dan no solo marcó el nacimiento de una estrella, sino el despertar de un hombre cuya música, aún décadas después, sigue resonando en los corazones de quienes lo escuchan. Pero lo que está por venir, las pruebas que enfrentará, las decisiones que tomará, podrían cambiar la forma en que lo vemos para siempre. La historia de Leo Dan en la cima no es simplemente la historia de un joven que conquistó el corazón de América Latina, es la crónica íntima de un hombre que, en su intento por alcanzar el cielo, casi se pierde en su propia sombra. Detrás del ídolo, se escondía un soñador que cada noche batallaba contra monstruos invisibles, el miedo a fallar, las voces que lo querían moldear, y los recuerdos de un pasado que lo seguía como un fantasma. Luego del inesperado éxito de Celia, la transformación fue inmediata. Leo pasó de tocar en bares oscuros a llenar teatros, de ser un rostro anónimo a un fenómeno radial. Las disqueras comenzaron a disputárselo, las entrevistas se multiplicaban, y las multitudes lo esperaban con pancartas, llantos y gritos. Pero lo que parecía un cuento de hadas, pronto se convertiría en un campo de batalla emocional. Todo sucedía muy rápido. Tan rápido que apenas si tuvo tiempo de respirar. En pocos meses, Leo Dan se convirtió en un referente de la música romántica. Su estilo, sensible y sincero,
contrastaba con los artistas que dominaban las listas en aquel entonces. Eso, lejos de ser una ventaja, lo colocó en la mira de un sistema que no sabía cómo clasificarlo. ¿Era un baladista? ¿Un trovador popular? ¿Un rebelde silencioso? Los medios lo adoraban y lo devoraban por igual. Cada aparición pública era analizada. Cada sonrisa, cada gesto, cada silencio. Empezaron los rumores. Algunos aseguraban que mantenía romances secretos con figuras del espectáculo. Otros decían que ya no hablaba con su familia, que el dinero le había cambiado el alma. Incluso se llegó a insinuar que ciertas letras estaban dedicadas a una amante casada, algo que jamás fue confirmado, pero tampoco desmentido. Y mientras el mundo se preguntaba quién era realmente Leo Dan, él se preguntaba lo mismo frente al espejo. En el epicentro de su fama, Leo emprendió una gira que marcaría un antes y un después. Era 1971. A donde fuera, miles lo esperaban. En México, en Chile, en Perú, lo recibían como a un profeta del amor. Pero tras bambalinas, su semblante era otro. Las presiones contractuales lo mantenían encerrado en hoteles de lujo, donde el silencio era tan espeso como la soledad. Dormía poco, comía a deshoras, y componía como un exorcismo. Solo escribiendo Me siento real, llegó a decir en una carta nunca publicada que envió a un amigo de la infancia. No todo era admiración. Algunos colegas de la industria empezaron a verlo como un enemigo silencioso. Su estilo, al que muchos llamaban anticuado o sentimentalista, fue duramente criticado por músicos que lo acusaban de estar vendiendo una imagen falsa del amor. Detrás de esas críticas se escondía una mezcla de celos, incomprensión y miedo. Porque Leo no jugaba bajo las reglas del mercado, no usaba trajes extravagantes, no era polémico, ni provocador. Era el mismo. Y eso era más peligroso que cualquier estrategia publicitaria. Y entonces ocurrió algo que lo marcó para siempre. Durante una presentación en Lima, en medio de una ovación, Leo Dan colapsó detrás del escenario. Se habló de agotamiento. Algunos dijeron que fue solo estrés. Pero quienes lo conocían sabían que no era físico, era emocional. Estaba al borde del colapso. Había olvidado por qué hacía música. Había perdido su voz interior entre tantos aplausos. Pero, como en sus canciones, Leo eligió no rendirse. En lugar de desaparecer, se refugió en lo que mejor sabía hacer, componer. De esa época surgieron algunos de sus temas más intensos, más desgarradores, aunque disfrazados de dulzura. Canciones que hablaban de ausencias, de la fugacidad del amor, de la necesidad de volver a empezar. Letras que, aunque el público cantaba con alegría, escondían mensajes secretos de un hombre que pedía ayuda sin pronunciarlo abiertamente. Leo Dan ya no era solo un artista. Era un símbolo. Un ícono para millones. Pero también era un ser humano que enfrentaba cada noche sus propios fantasmas. Y, aún así, jamás dejó de subir al escenario. Hoy, con el paso de los años, muchos recuerdan esos días como la época dorada del romanticismo latinoamericano. Pero para Leo, esos años fueron algo más profundo, fueron el campo de entrenamiento donde se forjó su verdadera identidad artística. Donde aprendió que el éxito no es lo que te da la fama, sino lo que eliges conservar cuando todo a tu alrededor amenaza con desaparecer. Para el público, Leo Dan era la voz que los acompañaba en los momentos más dulces del amor y en los más amargos del desamor. Su figura, siempre impecable, su tono suave y sus letras cargadas de romanticismo habían sido la banda sonora de millones de vidas. Pero nadie imaginaba que, detrás del telón, había un corazón que también lloraba en silencio. Corría el año 1980. Leo Dan ya era una leyenda viviente. Había triunfado en México, Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos. Sin embargo, en la cima de la fama, aceptó dar una entrevista que marcaría un antes y un después en su carrera. Fue transmitida en horario estelar y, aunque muchos esperaban una charla ligera, lo que ocurrió esa noche fue una confesión sin anestesia, un desahogo que estremeció al continente. Leo Dan apareció con una mirada distinta. No estaba el brillo del ídolo. Había en sus ojos una sombra, una profundidad que hablaba de años callados.
Cuando le preguntaron qué lo había motivado a convertirse en cantante, no titubeó: la música me salvó de mí mismo. Me sostuvo cuando el mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. No lo hice por la fama. Lo hice por necesidad, porque era la única forma que tenía de decir lo que no sabía expresar con palabras. Sus confesiones tocaron fibras sensibles. Habló de la soledad que lo acompañaba a pesar de los aplausos. De cómo, rodeado de multitudes, se sentía como un náufrago a la deriva. Dijo que había noches en las que, tras bajarse del escenario, regresaba a la habitación de hotel y lloraba. No por tristeza, sino por vacío. Cuando el tema giró hacia su vida personal, el ambiente se volvió aún más denso. Leo Dan se sinceró: he fallado. No siempre fui el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano. Me entregué tanto a la carrera que me olvidé de ser humano. Me dolió ver cómo algunas personas que amaba se alejaban. Pero no los culpaba, yo también me había ido. Habló de los rumores, los romances, los conflictos familiares, las crisis internas. No los negó. Tampoco los alimentó. Los asumió como parte de una vida que se vivía bajo el escrutinio de todos, menos bajo el suyo propio. Afirmó que había pasado años huyendo de sí mismo, sin entender que el mayor acto de valentía era mirarse al espejo sin filtros. Confesó que pensó en dejarlo todo. Que hubo momentos en que la música perdió sentido. Que el hombre detrás del artista se sentía desdibujado, confundido, casi irreconocible. Pensé que la fama me completaría. Pero la fama es una ilusión. Te acaricia el ego, pero te quita el alma si no tienes cuidado. Yo estuve a punto de perder la mía. Pero también habló de redención. De cómo la música lo rescató una y otra vez. De cómo, al escribir nuevas canciones, comenzó a reencontrarse. No con el ídolo, sino con el muchacho de Santiago del Estero que soñaba con cantar debajo de un árbol. Cada vez que escribo, estoy tratando de sanar. Sanar a ese niño que tuvo miedo. Sanar al hombre que se perdió. Y sobre todo, recordarme que no estoy solo, porque hay personas que siguen creyendo en mí. Al terminar la entrevista, el silencio fue abrumador. No hubo vítores, no hubo música de fondo. Solo una verdad desnuda que tocó a millones. Ese día, el mito bajó del pedestal y caminó entre los mortales. Y en ese gesto, se hizo más grande que nunca. Leo Dan no solo reveló su historia. Reveló su alma. Y esa noche, en vez de aplausos, recibió algo aún más profundo: el respeto de quienes, por primera vez, vieron al hombre detrás de la leyenda. Después de aquella entrevista reveladora en 1980, algo cambió en Leo Dan. No solo ante el público, sino en su propio interior. Por primera vez, el hombre que siempre cantó sobre el amor decidió mirar de frente sus propias heridas. Fue un despertar emocional que no vino sin consecuencias. Las confesiones habían removido recuerdos que creía enterrados, y las decisiones que tomaría en los años siguientes marcarían para siempre su vida personal y artística. Leo comenzó a viajar menos. Las giras internacionales, que antes llenaban estadios y agotaban boletos en minutos, comenzaron a espaciarse. Y con ese retiro parcial de los escenarios, también vinieron las primeras pérdidas. Algunas silenciosas, otras, devastadoras. Fue en esos años cuando enfrentó uno de los golpes más duros: la pérdida de personas fundamentales en su vida. Amistades entrañables que se alejaron por diferencias, familiares que partieron sin despedirse, y amores que simplemente no sobrevivieron a la presión de vivir con un hombre cuyo corazón siempre parecía estar en otro lado. En la carretera, en una melodía, en un verso inconcluso. Hay cosas que no se pueden recuperar: el tiempo, los abrazos que no diste, las palabras que no dijiste. Y esas son las que más duelen cuando llega la noche y estás solo con tus recuerdos, confesó años más tarde en una entrevista radial. Durante ese periodo, Leo se sumió en una crisis profunda. Su salud emocional se vio comprometida. No era depresión en el sentido clínico, pero sí una tristeza que lo carcomía en silencio. Un vacío que ni la música, ni los reconocimientos, ni los premios podían llenar. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre frente a mí. ¿Qué hice con mi vida?
¿A cuántos herí por estar tan enfocado en ser alguien que el mundo admirara? ¿Y qué quedó de ese niño que soñaba con cantar desde la humildad de su pueblo? El duelo más complejo, sin embargo, no fue por otros. Fue por sí mismo. Leo Dan tuvo que despedirse de una versión idealizada de quien había creído ser. Esa figura que tantos veneraban pero que él sentía lejana, artificial, incompleta. Y fue en medio de esa oscuridad que tomó una decisión crucial: pausar su carrera, desconectarse del ruido mediático y volver a lo esencial. No fue una retirada oficial. No hizo anuncios dramáticos. Simplemente comenzó a decir que necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para reencontrarse con su familia, para mirar a sus hijos a los ojos sin tener prisa por salir corriendo al aeropuerto. Fue en esos silencios donde comenzó a escribir de nuevo, pero ya no desde la euforia del éxito, sino desde la humildad de quien ha caído y aún así decide seguir. Muchas de las letras que compuso en ese periodo jamás fueron publicadas. Eran más cartas que canciones. Confesiones íntimas que quedaban archivadas en una libreta vieja, desgastada por el tiempo y las lágrimas. Empecé a cantar para sobrevivir. Después canté para los demás. Pero ahora escribo para no olvidar quién soy. Esa pausa también le permitió retomar vínculos olvidados. Su esposa, sus hijos, sus raíces. Volvió a visitar su tierra natal. Caminó por las calles de su infancia. Habló con vecinos, visitó tumbas antiguas, y lloró en la plaza donde de niño había soñado con ser artista. Era un peregrinaje emocional, una especie de exorcismo interno. Pero el tiempo no se detuvo. Mientras Leo Dan sanaba, el mundo seguía girando. Y con ese movimiento, nuevas generaciones descubrían su música sin saber, quizá, el costo que había tenido cada canción. Cuando finalmente regresó al escenario, ya no era el mismo. Ya no buscaba ser ovacionado. Ya no necesitaba validación. Ahora cantaba desde otro lugar, el de quien ha perdido, pero ha sabido reconstruirse. El de quien ha amado, fallado, pero aún así tiene algo valioso que ofrecer. Y fue allí, en ese renacer silencioso, donde su arte adquirió una profundidad distinta. Más que canciones, eran testamentos. Más que aplausos, buscaba conexión. Más que fama, buscaba paz. Detrás del hombre que cantaba al amor, vivía un esposo que intentaba no perderse en el eco de sus propios versos. Si hubo una constante en la vida de Leo Dan, fue su anhelo de amor verdadero. No solo en sus canciones, donde el romanticismo florecía con cada estrofa, sino también en su vida íntima, marcada por la ternura y también por el sacrificio. Porque mientras miles coreaban sus letras de pasión y entrega, en casa lo esperaba una mujer que vivía a la sombra de un ídolo. Se llamaba Mariette, y fue su compañera durante más de 5 décadas. Una mujer discreta, de mirada serena, que decidió no vivir bajo los reflectores, pero que fue el pilar silencioso que sostuvo al hombre cuando el artista tambaleaba. Se conocieron en los años 60, cuando Leo ya comenzaba a conquistar los escenarios latinoamericanos. Ella no lo amó por la fama. Lo amó por lo que había detrás de la voz. Por el joven de provincia, sensible, con miedo al rechazo y con una fe inmensa en Dios y en el amor. Con Mariette aprendí que el amor no es solo poesía, también es paciencia y lucha. Ella aguantó tempestades que muchos no conocen. Le fallé muchas veces, pero siempre estuvo allí, confesó Leo en una de sus entrevistas más íntimas. Y es que el matrimonio de Leo Dan no fue una postal perfecta. Fue una historia real. Con distancias largas, giras interminables, rumores, crisis de identidad y silencios peligrosos. La fama no solo le robaba tiempo, también le robaba espacio emocional. La ausencia se volvía rutina y el hogar un refugio al que a veces regresaba siendo un extraño. Pero, aún así, Mariette se mantuvo. Crió a sus hijos, acompañó sus decisiones, cuidó su salud y sobre todo, guardó su fe en el hombre que se escondía detrás del personaje. Durante los años más oscuros, cuando Leo pensó en abandonar la música, cuando enfrentó pérdidas personales y cuando se sintió solo a pesar de estar rodeado de multitudes, fue Mariette quien lo sostuvo. Nunca me pidió que dejara de cantar. Solo me pedía que no dejara de volver.
El matrimonio también enfrentó duras pruebas, momentos en los que Leo se alejó emocionalmente, en los que dudó de sí mismo y en los que incluso la idea del divorcio se asomó en medio de las discusiones. Sin embargo, el perdón y la fe fueron más fuertes. En una carta escrita por Leo a su esposa en su aniversario número 50, se leía: "A veces fui más cantante que esposo. Más figura que compañero. Pero tú nunca dejaste de verme como el hombre que un día te dijo que no podía vivir sin ti. Y por eso, hoy te pido perdón y gracias". Los hijos de Leo siempre destacaron que, aunque su padre fue una figura ausente en ciertos momentos, el amor que compartió con Mariette era real, imperfecto, pero inquebrantable. Fue ese amor el que lo ancló cuando quiso desaparecer, el que le recordó quién era cuando se sentía perdido. Y cuando Leo Dan murió, fue ella, Mariette, quien sostuvo su retrato con una dignidad silenciosa. No lloraba por el artista que se había ido. Lloraba por el compañero que siempre eligió quedarse, a pesar de sus batallas. No se muere quien canta al corazón del pueblo, solo cambia de forma su voz. Aquel día, el mundo latinoamericano despertó con una noticia que nadie estaba preparado para escuchar: Leo Dan había fallecido. La noticia se esparció como un susurro desgarrado en las radios, en los canales de televisión, en las redes sociales. Y por un instante, miles de personas sintieron que una parte de su historia personal también se apagaba con él. No era solo la partida de un cantante. Era el cierre de un capítulo dorado para generaciones enteras que crecieron, amaron y lloraron con sus canciones. Leo Dan había sido la banda sonora de millones de vidas, el consuelo de los solitarios, la chispa de los enamorados, el refugio de los nostálgicos. Su voz, cálida y única, había acompañado bodas, despedidas, reconciliaciones y momentos de fe. Pero su muerte no fue súbita. Durante sus últimos años, Leo se había retirado paulatinamente de los escenarios, aunque nunca del corazón del público. En apariciones ocasionales, ya con la voz más pausada y el cuerpo marcado por el tiempo, seguía repitiendo con una sonrisa: "Si tuviera que volver a vivir, volvería a cantar, aunque me doliera el alma". Sus últimos meses los vivió en familia, rodeado de sus hijos, nietos y de su inseparable compañera de vida. Fue un periodo de recogimiento, de espiritualidad profunda, de preparación. Él mismo, con la lucidez que siempre lo caracterizó, dejó instrucciones para su despedida. No quería homenajes vacíos ni lamentos exagerados. Quería música. Quería alegría. Quería que lo recordaran vivo. No quiero que lloren por mí. Quiero que canten. Que prendan la radio y escuchen Te he prometido, como si yo estuviera ahí, al lado de ustedes. El día de su muerte, cientos de fans espontáneamente comenzaron a reunirse en plazas, frente a su casa, en iglesias. En cada rincón de América Latina, desde Argentina hasta México, se escuchaba su voz. Como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para rendirle el tributo que merecía. La televisión transmitió especiales durante toda la jornada. Los programas recordaban su infancia humilde, sus inicios en Santiago del Estero, su salto a la fama, sus letras inmortales. Pero también, con un tono íntimo, se hablaba del hombre que había detrás, el padre amoroso, el esposo devoto, el creyente fervoroso que siempre supo que la música era un regalo divino. Su velorio fue sencillo, tal como él lo quiso. Un ataúd de madera clara, flores blancas, una guitarra a sus pies y una cruz en el centro. No faltaron los mariachis, que entonaron en su honor aquellas canciones que él había convertido en himnos populares. Entre los asistentes, muchos no podían contener las lágrimas. Artistas, periodistas, admiradores de todas las edades. Pero más allá del dolor, se sentía un aire de gratitud. Porque Leo Dan no se fue con rencores, ni con deudas emocionales. Se fue en paz. Se fue habiendo amado, habiendo sido amado. Se fue habiendo dicho todo lo que tenía que decir, en letra y en alma. Y mientras el cortejo fúnebre avanzaba, una multitud rompió en un canto colectivo. Era su canción más famosa, la que mejor lo definía: Te he prometido que te he de olvidar, pero todos sabían que no lo olvidarían jamás. Leo Dan no murió. Trascendió. Porque hay voces que no entierran los años, ni el silencio, ni la muerte.
Y su legado sigue vivo cada vez que alguien, en alguna esquina del mundo, vuelve a creer en el amor gracias a una canción. Hay muertes que siembran silencio, y otras que dejan preguntas sin responder. Cuando el mundo apenas comenzaba a asimilar la muerte de Leo Dan, algo inesperado empezó a sacudir la tranquilidad de su despedida. Y no fue un escándalo, ni una disputa familiar. Fue algo mucho más profundo, algo que muchos llamaron un misterio imposible de ignorar. Todo comenzó durante la ceremonia íntima en el cementerio, cuando un detalle en su lápida llamó la atención de algunos asistentes. Bajo su nombre completo, Leopoldo Dante Tevez, se leía una frase grabada con elegancia: la canción aún no termina. En un principio, se pensó que era una simple metáfora. Una forma poética de decir que su música viviría para siempre. Pero para quienes conocieron a Leo de cerca, esa frase escondía algo más. Un mensaje cifrado. Una señal que él había dejado con intención. Sus hijos, lejos de aclarar el mensaje, lo rodearon de misterio. En entrevistas posteriores, se limitaron a decir: papá siempre fue un hombre de símbolos. Quien lo conocía bien, sabrá qué quiso decir. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a crecer. Algunos aseguraron que Leo Dan había dejado material inédito, un álbum oculto grabado en sus últimos días, con letras que solo podrían entenderse después de su muerte. Otros hablaron de un diario personal que aún no ha sido publicado, donde detallaría sus miedos más íntimos, sus visiones sobre el más allá y su relación con lo divino. Pero lo más desconcertante ocurrió una semana después del entierro. Una señora de avanzada edad, que aseguraba haber trabajado como ama de llaves de la familia durante décadas, fue vista dejando una nota manuscrita y una flor azul sobre la tumba. Nadie sabía quién era con certeza, pero las cámaras de seguridad del cementerio captaron su visita silenciosa y su frase antes de marcharse: tú y yo sabemos que no estás del todo aquí, Leo. La frase se volvió viral. ¿A qué se refería? ¿Era un mensaje espiritual o un indicio de que Leo Dan no había sido enterrado donde todos creían? Periodistas, investigadores y fanáticos comenzaron a indagar en documentos funerarios, permisos, registros. Incluso hubo quienes aseguraron que el cuerpo jamás fue mostrado públicamente, lo que alimentó aún más las teorías. Una línea de especulación hablaba de una promesa que Leo había hecho años antes, que cuando muriera, su cuerpo no descansaría en un solo lugar, sino que sería dividido entre Argentina, México y Estados Unidos. 3 países que marcaron su vida y carrera. Aunque esto nunca fue confirmado, la falta de claridad respecto al lugar exacto de su descanso solo avivó la llama del misterio. Otros aseguraron que la frase "la canción aún no termina" no era un mensaje simbólico, sino el título de una obra póstuma. Un disco o incluso una película biográfica que él mismo habría dejado grabada y lista para estrenarse en una fecha específica. Algunos fans más radicales comenzaron incluso a hablar de una supuesta carta sellada enterrada junto al cuerpo, la cual solo podría ser abierta 10 años después de su muerte, por voluntad del propio Leo. Aunque esto parezca más leyenda que realidad, lo cierto es que el enigma sigue vigente. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué secretos guarda la tumba de Leo Dan. Pero lo que sí es seguro es que, en lugar de cerrar un ciclo, su muerte ha abierto un nuevo capítulo de fascinación, misterio y legado eterno. Tras su muerte, cuando el luto aún cubría de silencio los escenarios donde alguna vez Leo Dan brilló, una sombra de misterio comenzó a crecer entre sus más fieles admiradores y su propia familia. Porque no todo estaba dicho. No todo había sido revelado. Y no todos sabían que, en los últimos años de su vida, Leo había trabajado en secreto en lo que él mismo llamaba el disco de mi despedida. No se trataba de una producción común. Era un álbum íntimo, profundo, grabado en sesiones solitarias, muchas veces en su casa, a veces en estudios pequeños, alejados del bullicio de la industria. Las canciones, según quienes tuvieron acceso a algunos fragmentos, no eran comerciales. No buscaban el éxito. Buscaban cerrar un ciclo. Este disco no es para el mundo. Es para mí, y para quien aún quiera conocer mi verdad cuando ya no esté, habría dicho Leo a un técnico de sonido en Miami, meses antes de su fallecimiento. Las grabaciones fueron encontradas por su hijo menor, en una vieja caja rotulada a mano con tinta deslavada,
mi voz final, no abrir sin razón verdadera. Junto a los audios, había un cuaderno con anotaciones escritas en puño y letra de Leo. Frases sueltas, pensamientos filosóficos, versos inconclusos y una nota que decía, estas canciones no son para la radio. Son para cuando quieran saber quién era yo realmente, sin el disfraz del cantante. Las canciones abordan temas jamás tocados en sus discos anteriores, el miedo a morir, el perdón que nunca llegó, los amores que no florecieron, la culpa por haber fallado como padre, los sueños incumplidos, y también la paz espiritual que, según él, había encontrado al fin tras tantas pérdidas. Una de las canciones, filtrada en redes años después bajo el título no oficial de Donde no canta la fama, comienza con una línea demoledora, no me busquen en las luces, yo me fui por los pasillos del alma. La voz de Leo en ese registro es distinta. Quebrada, envejecida, sincera. No hay coros ni efectos. Solo guitarra, piano y una interpretación que parece más una confesión que una melodía. ¿Por qué nunca lanzó ese disco? Algunos dicen que Leo temía que el público no lo entendiera. Que su faceta vulnerable chocaría con la imagen del romántico eterno. Otros creen que simplemente no quería que ese material fuera evaluado comercialmente. Para él, era un testamento emocional. Una carta sin remitente. Un espejo para quien quisiera mirar. Actualmente, su familia debate entre lanzarlo oficialmente o dejarlo como algo privado, como fue el deseo de Leo en sus últimos años, pero los rumores, como siempre, corren. Algunos fanáticos creen que parte del material ya fue digitalizado. Otros aseguran que una famosa productora está negociando discretamente con la familia para lanzarlo póstumamente. El disco perdido de Leo Dan no es solo una colección de canciones. Es su alma desnuda, su última palabra, el eco final de un hombre que, tras décadas cantando al amor, decidió cantar a su propia verdad. Porque al final, la última voz de Leo Dan no quería ser ovacionada, solo quería ser escuchada, en silencio, por quien aún supiera sentir. Y así, entre canciones que marcaron generaciones, confesiones íntimas, pérdidas irreparables y misterios aún sin resolver, despedimos este recorrido por la vida de Leo Dan, no solo como artista, sino como hombre, esposo, padre, soñador y luchador del alma. Porque Leo no fue una figura perfecta. Fue un ser humano complejo, lleno de matices, contradicciones, silencios y batallas internas. Un hombre que cantó con el corazón, pero que también sufrió en silencio. Que hizo historia en la música latina, pero que también dejó heridas abiertas en su vida personal. Nos enseñó que amar duele, pero también salva. Que se puede creer en Dios sin dejar de ser vulnerable. Que se puede fallar, y aún así, seguir amando. Y que la verdadera eternidad no se encuentra en los aplausos, sino en la memoria emocional que dejamos en los demás. Hoy, su tumba guarda secretos. Su voz aún flota en el viento de las radios nostálgicas. Y quizás, en algún rincón del mundo, alguien está escuchando por primera vez esas palabras que Leo escribió sin saber si serían comprendidas, no me busquen en las luces, yo me fui por los pasillos del alma. Y ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla. ¿Crees que Leo Dan logró decir todo lo que sentía a través de su música? ¿Tú también tienes una canción suya que marcó tu vida, un recuerdo, una pérdida, una reconciliación? ¿Alguna vez te preguntaste si detrás de las canciones de amor se escondía un grito de auxilio, o una despedida silenciosa? Si este video te tocó el corazón, si alguna frase te hizo pensar, recordar o sentir, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguimos construyendo memorias, reconstruyendo historias y rindiendo homenaje a los que jamás deben ser olvidados. Déjame en los comentarios, ¿con qué parte de la vida de Leo Dan te sentiste más identificado? ¿Te gustaría que hablemos sobre el supuesto disco perdido en un especial exclusivo? Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir, por escuchar, y por seguir creyendo que la música puede sanar lo que el tiempo no ha podido curar. Hasta el próximo episodio. Y que nunca se apague la voz del alma.